Tardes. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, o más bien yo sea bienvenido en cada uno de sus hogares. Hoy jueves estamos por transmitir el tema de este día, las injusticias en el proceso judicial de Jesús. Yo creo que es un tema bastante interesante y vamos a estar en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, a partir del versículo 1 hasta el 11. Y vamos a estar leyendo y vamos a estar analizando cada versículo en lo que se pueda. Bien, pero primero vamos a estar orando, hermanos, en esta tarde, para que el Señor sea el que hable, para que la palabra de Dios sea la que instruya y para que este humilde expositor pueda hacer la voluntad de Dios. Oramos. Padre bendito, gracias una vez más en esta noche. Estamos verdaderamente agradecidos. Estamos verdaderamente, Señor, alegres, felices de poder compartir tu palabra, de poder transmitir, Señor, a través de estos medios, de saber, Señor, de que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia están bien, están con salud. Gracias te damos, Señor, por ello, porque cada día nos llegan noticias buenas, algunas noticias no tan alentadoras de la situación por la cual está pasando ahorita el mundo, pero Dios, estamos confiando en ti, estamos confiando en tu justicia, estamos al pendiente de tu voluntad, al pendiente de lo que tú tienes para nosotros día con día. Señor, una vez más, pues, ruego, oro por tu iglesia, aquellos que están en casa, aquellos que por necesidades en estos momentos están en el trabajo, ruego, Dios, por cada uno de ellos. Bendícelos, guárdalos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Bien, vamos a estar leyendo, hermanos, ahí en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 18, y así dice la palabra. Habiendo dicho estas cosas, salió Jesús con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Todas estas palabras son claves para poder comprender el mensaje de hoy. Por ejemplo, palabra clave, y también Judas, el que entregaba, conocía aquel lugar. Bien. El versículo 3 dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes. Esta frase también es clave para lo que vamos a estar tratando en esta tarde, en esta noche. Repito, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Esta también es una palabra clave, armas. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Esta pregunta que va a hacer el Señor Jesús también es clave. Dice: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Le respondieron a Jesús Nazareno. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Esta también es una frase clave, hermanos. Cayeron en tierra. Bien. Dice el versículo 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Esa también es una frase o una palabra clave. Dejen ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada,
la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Bien, ¿por qué les digo que son palabras claves, hermanos? Estamos tratando hoy un tema, hermanos y amigos, familia. Estamos tratando el tema del proceso judicial por el cual pasó el Señor Jesús. Y también vamos a ver que fue un proceso judicial bastante injusto, bastante penoso para un inocente que no había llevado en ningún momento de su vida ninguna culpa, ninguna carga, ningún delito por el cual le estaban buscando. Estamos hablando de Jesús. Pero yo noto que, por lo que hemos leído y lo que antecede al capítulo 18, que había llegado definitivamente la hora en la que nuestro buen Salvador Jesús, como el Mesías, tendría que ser perfeccionado. Tendría que ser perfeccionado mediante padecimientos y mediante el dolor y la muerte a través de una cruz, como si fuese, perdón la expresión, pero es una palabra adecuada, como si fuese un maldito, como si fuese un asesino, el más depravado de los asesinos. Tenía que pasar Jesús por ese tipo de padecimiento, y era la hora. La hora había llegado. Ya estaba entrando Jesús en el terreno de acción. Y, hermanos, noten que lo que digo es conforme a la palabra. Jesús, en su carácter, no solamente en su carácter como mediador, no solamente en su carácter como el Salvador, el Cristo, no solamente en su carácter como sacerdote, sino en su carácter de profeta, ya había dicho anteriormente lo que tenía que decir. Ya había predicho todo lo que tenía que decir como profeta. Versículo 1 del 18. Capítulo 18, acuérdense, estamos en el capítulo 18, versículo 1. Esa manera de estudio, lo que estamos ahorita desarrollando. Dice: habiendo dicho estas cosas, salió Jesús con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él y sus discípulos. Así es de que, hermanos, ahora, después de andar el Señor Jesús predicándoles, después de haber el Señor Jesús mostrado a sus discípulos, los más cercanos a él, cuál era el camino que tendría que desarrollar durante esos días, porque ya anteriormente el Señor Jesús les había mostrado cuál era el tipo de muerte que iban a llevar, aunque ellos no lo creían. Así es de que antes de entrar en esa lucha, el Señor Jesús se encargó, hermanos, de ponerse una armadura. El Señor Jesús, al saber lo que estaba por llegar a su vida, se había puesto la armadura de la oración. Acuérdense, estuvo orando con sus discípulos, estuvo encargándole al Padre a sus discípulos, a los más cercanos. Así es de que el Señor, al estar sabiendo de aquello que vendría, de aquel sufrimiento, de aquella pasión y muerte por la cual iba a pasar, estaba preparándose, estaba orándole al Padre. Así es de que estaba a punto de entregar, hermanos, su vida por nosotros, siendo él inocente, cargando los pecados de la humanidad completa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Había alguien que le conocía. Dentro de aquellos, donde menciona el capítulo 18, aquellos que iban a buscar a Jesús, aquellos que iban a aprender a Jesús, estaba una persona de los suyos, estaba uno de sus propios, estaba uno de sus discípulos y, mejor dicho, uno de sus apóstoles, llamado Judas el Iscariote. Aquel hombre que había sido, hermanos, definido a sí mismo, estaba definido para entregar
para vender a su maestro. Estaba escrito. Así es de que esta también era una profecía, para que se cumpliesen las escrituras, dice la misma palabra, dice el mismo Señor Jesucristo en otros versículos. Así es de que este hombre, Judas, habría de venderle y habría de entregarle. Y este mismo Judas, quien también conocía aquel huerto, hermanos, el huerto del Getsemaní, le conocía porque, como les digo, era una persona tan allegada a Jesús, era como un hijo para Jesús, hablando humanamente. Era un amigo de Jesús, era un discípulo de Jesús, era un seguidor de Jesús. Y él conocía los lugares acostumbrados por el maestro, como el aposento alto, donde, practicaron o celebraron la Pascua. Así es de que cuántas noches, cuántas tardes, cuántas madrugadas el Señor Jesús y sus discípulos iban a ese lugar predilecto a orar al Padre, a comunicarse con el Padre, a tener una comunión con el Padre. Así es de que este hombre conocía los lugares a los cuales Jesús acostumbraba ir con sus discípulos. Y es por eso que va ante el Sanedrín y ofrece lo que aquellos hombres anhelaban tanto. Anhelaban que les entregaran al propio Jesús para poder prenderle. Pero versículo 2 dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Esto avala lo que estamos diciendo. Hermanos, el enemigo no tardó mucho en atacar a Jesús. No tardó mucho. Notemos algo importante. Esto es muy importante. Parece bastante evidente que aquella guardia del templo, que por cierto, esa guardia del templo iba acompañada no solamente por algunos curiosos, no solamente por algunos parte del Sanedrín, sino que esa guardia del templo estaban acompañados, hermanos, por algunos soldados, por algún destacamento romano, fuertemente armados. ¿Y por qué digo fuertemente armados? Porque la guardia del Sanedrín, es decir, los soldados del Sanedrín, los soldados hebreos, el imperio romano, como estaban subyugados por este imperio romano, no les permitía estar armados. No les permitía tener lanzas, no les permitía tener espadas muy afiladas. No permitía. ¿Por qué? Porque tenían temor de que volvieran a levantarse o que hubiera una revuelta contra los propios romanos. No podían arriesgarse a tenerlos armados. Así es de que les permitían a esta guardia tener solamente estacas de madera, si usted ha escuchado bien. Estacas con alguna pequeña punta, garrotes, para poder defenderse de las muchedumbres o de la prole. Así es de que la guardia del templo y de sus anexos estaba acompañada por los soldados romanos, por algunos curiosos, ociosos, fascinerosos, una palabra que me llama mucho la atención, ociosos que iban buscando al maestro en pleno Getsemaní, apoyados por el traidor Judas. ¡Qué tremendo! Jesús, sabiendo todas las cosas, porque sabemos que el Señor Jesús conoce los corazones, conoce los pensamientos, tiene ese poder como Dios, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lugar. El Señor Jesús, sabiendo, conociendo las cosas que habrían de sucederle a Él, que habrían de acontecer en esos minutos, en esos instantes, en esa noche previa a ser encarcelado, el Señor Jesús les pregunta, cuando los ve llegar con antorchas: ¿a quién buscan?
Él sabía que lo iban a buscar a él. Pero viene algo fascinante. Viene algo demasiado fascinante. Les pregunta a quién buscan y ellos le responden inmediatamente a Jesús el Nazareno. Bueno, había muchos Jesús. Era un hombre común. Pero, hermanos, él bien pudo haber dicho, bueno, yo soy Jesús, el de Belén. Pero ellos iban buscando a Jesús, el Nazareno. Y él pudo haberse negado. Él pudo haber dicho, no, yo no soy Jesús de Nazaret, soy Jesús de Belén, me están confundiendo. Él pudo haber hecho muchas cosas. Así es de que cuando él dijo, yo soy, él mencionó solamente esa palabra. Buscan a Jesús el Nazareno, yo soy. Todos aquellos hombres que iban valerosos, ¿no? Con sus lanzas, con sus espadas, con sus garrotes, con sus antorchas, y aquellos ociosos hombres vagabundos que iban con aquella turba de hombres, al momento de escuchar la palabra yo soy, cayeron en tierra como muertos. Lo dice Juan, el Evangelio de Juan. Cayeron como muertos, retrocedieron y cayeron como muertos. Algunos autores dicen, bueno, esto se debe a que los judíos, como son hombres que conocen el nombre de Dios, el verdadero nombre de Jehová, el gran yo soy, puede ser que hayan caído para adorar el nombre, pero no, hermanos, no se refería a esto. No menciona esto. Cayeron, hermanos, porque el poder de Jesús es el poder de Dios. Él pudo haber aprovechado. Él pudo haber enviado o solicitado al Padre huestes de ángeles para que hubieran venido a librarlo, ¿verdad? De aquella noche tan tremenda que le esperaba. Él pudo haber hecho muchas cosas como las hacía, muchos milagros, muchos portentos, que muchos estaban, ¿verdad? Como testigos de aquello que había hecho Jesús a lo largo de su vida ministerial. Pero no era el caso. Aquellos hombres cayeron, pero cayeron por el poder de Dios, por el poder del Señor. Yo creo, hermanos, y algunos autores respaldan un poquito lo que les estoy mencionando. Yo creo, ¿verdad?, que en esa divinidad de Dios se evidenció un rayito, ¿verdad?, si pudiéramos llamarle así, un rayito de esa divinidad a través de la humanidad de Jesús, por la cual cayeron aquellos hombres. Un rayito de divinidad. Siendo 100% Dios y siendo 100% hombre. Dios permitió eso. Algo tremendo. Aquel que tenía el dominio, hermanos, sobre los hombres, aquel que tenía el dominio sobre toda autoridad, aquel que en muchos momentos atrás, podemos leerlo en los evangelios y también un poquito en Juan, algunos acontecimientos donde Jesús, mostró su poder, su autoridad, como cuando la tempestad, ¿se acuerda eso que predicamos hace unas 2 semanas? Cuando la tempestad en el mar y el mismo Señor Jesús calmó esa tempestad, cuando Él estaba durmiendo y sus discípulos estaban tan asustados, tan atribulados. Bueno, ese que tiene el poder, la autoridad para calmar los mares, todo lo que es la naturaleza creada por Dios, ese que tiene ese poder, tiene también el poder para mostrarse ante cualquier hombre, ante cualquier humano. Pero no solamente el Señor Jesús tiene el poder para mostrarse ante los hombres, ante aquellos enemigos que estaban por prenderle, por llevarlo, ¿verdad?, ante el Sanedrín, ante Herodes. Tiene también
ahí la decisión de mostrar el poder a sus amigos, no solamente a sus enemigos, sino quiere mostrar el amor que tiene por los suyos, el amor que tiene para sus discípulos. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el mismo Juan lo está mencionando. Aquí lo dice, el versículo 8. Respondiendo Jesús, les he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Dejen ir a estos. Claramente el Señor está mostrando su amor para con sus discípulos, aquellos que estaban rodeando al Maestro, aquellos 11 que estaban ahí. Quizás había otros más, pero mostró su amor para aquellos que le estaban acompañando, a sus 11 discípulos ahí, y a sus 12, ¿por qué no decir a Judas, que también le mostró misericordia? Así como se la mostró a Pedro, cuando Pedro le negó, ¿se acuerda usted? Cuando Pedro negó al propio Señor Jesús aquellas veces, en aquella madrugada, en aquel lugar, cuando estaba él por ahí viendo, quizás a la espera de alguna noticia, velando junto con otros, de lejos, por cierto, y quizás cubierto, ¿verdad?, con algún, no sé, alguna capa, no sé, para que no sea reconocido. El Señor tuvo misericordia de él. El Señor pudo haber tenido misericordia también de Judas si se hubiera arrepentido. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Jesús, al mostrar su poder, les digo, también muestra su amor por nosotros. Les dice, dejen ir a estos. Yo soy Jesús. A mí me vienen buscando. Yo soy Jesús el Nazareno. Pero dejen ir a estos. Déjenlos ir. Así es Jesús, hermanos. Así es el Cristo, así es Jesús. A toda hora está intercediendo, tanto por usted como está intercediendo por mí, ante el Padre. Día a día el Señor está trabajando. Así como el Padre trabaja, yo también trabajo, dice el Señor Jesús. Y Él está intercediendo. No hay otro intercesor, no hay ninguna otra intercesora. Solamente Cristo Jesús es el intercesor, el intermediario del Padre a nosotros y de nosotros al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el pan, lo dice la palabra, Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es el único que puede interceder por nosotros. Y esto no es religión. Esto es nada más fe. Esto es creerlo y esto es vivirlo. Hace algunos años una de mis sobrinas me decía, es que no siento a Jesús. Es que no siento la presencia de Dios en mi vida. Hija, no le hace que no lo sientas. No importa que no lo sientas. Él está ahí contigo. Lo sientas o no lo sientas, Él es. Pero créelo. El Señor Jesús sabía que sus discípulos no estaban todavía muy fuertes, que digamos. El Señor Jesús, hermanos, conoce que somos débiles. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos pequeños. Nos ama tanto el Señor Jesús como a sus hijitos, como a sus pequeños. Y lo demostró hace aproximadamente 1987 años en la cruz, aproximados. Si usted resta 33 a 2020, le va a dar esa cifra. Hace 1987 años, casi 2000, que el Señor mostró su amor para con nosotros, siendo clavado en la cruz. Y eso, dicen algunos comentaristas, eso no fue lo peor que pudo haber sufrido el Señor Jesús. El desgaste de su cuerpo, la sangre vertida, la muerte tan horrenda que tuvo. Quizás no sea lo peor. Lo peor que sufrió el Señor Jesús, el haber cargado, hermanos, toda el pecado del mundo. Que el mismo Padre haya volteado su rostro, haya volteado la espalda al Hijo, porque no soportaba ver el pecado que cargaba.
o no soportaba ver a su hijo sufrir, cualquiera de las dos, o las dos. Pero es una realidad. Jesús no tenía la más mínima intención, hermanos, de meter a sus discípulos en aprietos. Y hoy por hoy Jesús tampoco tiene la más mínima intención de meter a sus hijos, de meter a su creación, a su creación. Hay una diferencia, lo habíamos dicho, de sus hijos a la creación. Nosotros somos sus hijos, lavados por su sangre. Pero Jesús no tiene la intención de meter a nadie en aprietos. Tampoco lo tenía esa intención de meter a los discípulos, aquellos pobres que todavía estaban bastante débiles espiritualmente, en aprietos. Y por eso es que dice, bueno, a ellos déjenlos ir. Y por eso es que el Señor está rogando y intercediendo ante el Padre por estos débiles, por estos sus hijos. No tiene la intención de meternos en aprietos, lo repito. Sabía que no estaban preparados todavía. Sabía que lo que les vendría más adelante, como se lo dijo al mismo Pedro, ¿no? Cuando le dijo, yo daría mi vida por ti. Y sí que la darás, Pedro. Y de una manera tremenda también. Algunos de los apóstoles murieron aserrados, otros murieron decapitados. Crucificado como Pedro al revés. Cosas terribles. El Señor sabía que no estaban preparados para sufrir. Además, acuérdense que ellos, los apóstoles, estaban siendo preparados para predicar las buenas nuevas del reino de Dios en su momento. Así es de que tenían que ellos estar bien, porque vendría también cárcel para ellos, vendría también sufrimiento para ellos, vendría muerte para ellos, vendría prisión para ellos, pero no era el momento para ellos, era el momento de Jesús, era el momento de Cristo. Quizás hoy, hermanos, amigos, sea el momento de la prueba. Quizás sea hoy, en este tiempo, el momento de la dificultad. Quizás sea hoy el momento de la persecución. Quizás sea en esta era, en este tiempo, el momento del dolor y de la muerte, de la enfermedad. Pero el Señor no nos da más de lo que podamos soportar, porque Él conoce nuestras debilidades y Él conoce hasta dónde podemos llegar. Él conoce de qué estamos hechos, porque Él nos hizo y nos formó. Él es nuestro hacedor y Él sabe hasta dónde podemos llegar. Así es de que ánimo, ánimo, Dios con nosotros, sabe de qué estamos hechos, conoce nuestros alcances, sabe cuándo es el tiempo. Él conoce la forma exacta cuando podamos tomar la cruz y seguirlo. Él sabe cuándo. Él necesita solamente que nosotros estemos dispuestos a tomar esa cruz cuando Él lo diga, cuando Él lo designe. Él sabe que nosotros debemos estar dispuestos a asumir cualquier tipo de sufrimiento, a asumir cualquier tipo de prueba, porque la iglesia tiene que ser probada por fuego. El cristiano tiene que ser probado por fuego para determinar de qué está hecho, para determinar el valor de su fe o el alcance de su fe, sea hoy o sea mañana. Estamos contentos de poder ser el pueblo de Dios, de poder ser hijos de Dios. Y recibimos, créanlo, no es fanatismo. Algunos nos tachan de fanáticos, no le hacen. No es fanatismo el decir, no tengo miedo, no tengo temor, estoy listo para lo que venga. Es lo que se nos enseña. Estamos listos. Estamos listos y estamos preparados. No preocupados,
Le decía hoy en la mañana a una de mis hermanas, no estamos preocupados, mejor estemos ocupados en lo que nos ocupa. Decíamos al principio el tema de este mensaje. Hablábamos, amigos, hermanos, del proceso judicial y legal por el cual pasó Jesús. Porque han de saber que fue un proceso ilegal, si se le puede llamar proceso, porque fue un proceso realmente de ilegalidad por el cual él pasó. Miren, fíjense bien, con esto vamos a terminar. Todos los procedimientos legales, y no soy abogado ni mucho menos, pero sabemos que todos los procedimientos legales, incluyendo la detención, estaban prohibidos durante el periodo nocturno. Cualquier detención, cualquier procedimiento contra alguna persona estaba prohibido por la ley hebrea durante la noche. Nadie podía ser molestado, nadie podía ser encarcelado, nadie podía ser presentado ante un juez durante la noche. Nadie. Porque era ilegal si lo hacían. Era contra la ley hebrea. Así es de que si usted nota, fue la primer ilegalidad o el primer procedimiento ilegal que cometieron aquellos hombres, aquellos soldados del templo, aquella guardia del templo y aquellos soldados romanos contra Jesús. Lo buscaron poquito después de la medianoche. Bueno, aquí hay un poco de controversia. Algunos dicen que entre 8 y 9 de la noche. Algunos otros después de las 12. No sé exactamente, pero lo que sí sé es que era un horario nocturno. Así es de que el arresto de Jesús fue ilegal. Ese es lo primero que podemos notar. El segundo proceso o procedimiento ilegal en cuanto al arresto de Jesús. La ley hebrea, hermanos, han de saber que prohibía recurrir a un traidor. La ley hebrea prohibía recurrir a un traidor y por lo tanto a un cómplice. Si vemos a Jesús como un asesino, como un salteador, como a un malvado, pues vemos a sus discípulos y a sus apóstoles y a todos aquellos que andaban con él, pues también como cómplices. Así es de que la ley dice, no puedes implicar a un traidor o a un cómplice en un procedimiento legal contra aquella persona. Así lo dice. Investíguelo. No existía, hermanos, en la jurisprudencia hebrea, no existía tal cosa, nada parecido. Nada parecido. Además se respetaba la presunción de inocencia, como hoy en día en nuestras leyes, ¿verdad? Un hombre no es considerado inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Bueno, en aquel entonces, el procedimiento que se estaba llevando con Jesús era que tenían que suponer que era inocente hasta que le comprobaran lo contrario, pero en el día, no en la noche. Hasta ahí vamos en dos cosas que estaban incurriendo en un delito o en algo mal, en algo ilegal más bien. Número 3 de la ilegalidad. Esa detención, ya lo dijimos, llevada a cabo en la noche, del jueves a viernes aproximadamente, el último día de la vida de Jesús. Por cierto, era un día 14 del Nisan, del calendario hebreo, o Nisan, no sé cómo se pronuncie, pero fue un día 14 del calendario hebreo. Ese día
era la ejecución de una resolución, decíamos, ilegal y además sectaria por el Sanedrín, ordenada por el Sanedrín, sin que el acusado contara con un abogado que lo pudiera defender, ya sea un abogado de oficio adjudicado por ellos mismos o por el Estado, o un abogado que el propio Jesús hubiera solicitado o contratado. No contó con un abogado. Bueno, nosotros sabemos que tenía al Padre, pero si estamos hablando de un proceso legal, Jesús no tenía un abogado que le defendiera. Así es de que la intención, hermanos, la intención simplemente era caer sobre un hombre inocente para poder deshacerse de él. Esa era la intención de todo esto. Deshacerse de aquel que se mofaba de ser el Hijo de Dios, de aquel que se mofaba de decir que los mismos profetas del pasado hablaban de él, que él era el Mesías, que él era el enviado de Dios, que él era el Cristo, que él era el que podía no solamente sanar el cuerpo de una persona enferma, sino que también podía perdonar los pecados de aquellos enfermos. Todo esto les molestaba. Les molestaba. Y se rasgaban las vestiduras. Y simplemente orquestaron este plan profetizado para poder deshacerse de Jesús de una manera ilegal, cruel y bastante deshonesta. Esas fueron las condiciones. Otra cosa, el número 4, son 4 cosas por el cual pasó Jesús en ese procedimiento ilegal. Le ataron. ¿En dónde dice que le ataron? En el versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Es decir, lo